Hola, queridos y maravillosos espectadores de nuestro canal. Nos alegra mucho tenerlos con nosotros en este espacio donde compartimos las historias más interesantes y las noticias más impactantes sobre el mundo del espectáculo. Como siempre, queremos asegurarnos de que estés al tanto de todo lo que está sucediendo en la vida de tus celebridades favoritas. Hoy, tenemos algo realmente especial para ti, así que si aún no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo ahora mismo. Y recuerda activar las notificaciones para ser el primero en recibir nuestras actualizaciones. Solo de esta manera, estarás al tanto de todo lo que tenemos preparado para ti, directamente en tu pantalla. En el video de hoy, nos adentramos en una noticia que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como todos sabemos, la industria del entretenimiento está llena de historias sorprendentes y los eventos más esperados pueden tomar giros inesperados. Tal es el caso del actor turco Atay Ulusoy, quien se ha convertido en una figura indiscutible en la televisión y el cine turcos. Su nombre ha estado en boca de todos debido a un suceso reciente en una de las ceremonias de premiación más importantes del país. Pero lo que más nos ha impactado no fue que no recibiera un premio que muchos pensaban que merecía, sino la actitud y las declaraciones que hizo tras este evento, las cuales encendieron un debate que llegó a las redes sociales y la prensa. Atay Ulusoy es, sin lugar a dudas, uno de los actores más queridos por el público turco, y su éxito no se limita solo a su talento actoral, sino también a su impresionante presencia en pantalla y la conexión especial que ha creado con sus seguidores. Pero esta vez, el foco no estuvo en su actuación, sino en lo que ocurrió en un evento de premiación al que asistió recientemente. El actor fue nominado a un premio en una categoría bastante reñida, y a pesar de que muchos de sus seguidores y críticos lo consideraban el gran favorito, al final, no fue él quien se llevó el galardón. Algo que dejó a muchos sorprendidos y a otros, indignados. Lo que realmente generó todo el revuelo fue la reacción de Atay Ulusoy después de la ceremonia. Sabemos que en este tipo de eventos, donde se premian logros y talentos, las emociones pueden desbordarse. Pero lo que hizo el actor después de salir del escenario dejó claro que no estaba conforme con la decisión. En una entrevista posterior, con una actitud serena pero claramente decepcionada, declaró: "El arte no se puede medir con premios, pero un premio debe hacer que el esfuerzo tenga sentido". Estas palabras, aparentemente simples, fueron suficientes para generar una gran ola de apoyo entre sus seguidores, pero también para levantar dudas y cuestionamientos sobre el proceso de premiación. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron. Se creó rápidamente un hashtag que se volvió viral, #Atayaketi, lo cual reflejaba el apoyo masivo hacia el actor. Los fans comenzaron a expresar su frustración, no solo porque Atay Ulusoy no recibiera el premio, sino también porque consideraban que la decisión no era justa. Muchos de ellos resaltaron que la actuación de Ulusoy había sido, sin lugar a dudas, una de las mejores del año, y que no entenderían cómo otro actor podía ser elegido como ganador. A medida que pasaban las horas, el hashtag se posicionaba entre los temas más comentados en las redes sociales en Turquía, lo que solo aumentó el debate. Pero, ¿qué fue lo que sucedió realmente en esa ceremonia? ¿Por qué se dio este giro inesperado? La categoría en la que estaba nominado Atay Ulusoy era extremadamente competitiva, y los demás actores que competían con él también tenían actuaciones notables. Sin embargo, cuando se anunció el ganador, la sorpresa fue mayúscula. No fue Atay quien se llevó el premio, y este hecho dejó perplejos a muchos, tanto dentro del recinto como a los que seguían el evento desde sus hogares. En la sala, se respiraba una atmósfera de incredulidad. Incluso algunos invitados que se encontraban allí manifestaron su asombro por la decisión. La expresión de Atay durante la ceremonia no pasó desapercibida, su rostro serio y su postura distante se notaron, lo que, sin duda, reflejaba que algo no estaba bien para él. Lo que más sorprendió a todos fue la postura que adoptó el actor después del evento. En sus declaraciones, dejó claro que lo que más le importaba no era el premio en sí, sino el reconocimiento al trabajo arduo que implica ser parte de una producción de calidad. Al hablar con la prensa, expresó que el arte no puede ser evaluado únicamente en base a premios, pero que un premio, en su opinión, debería validar el esfuerzo invertido. Este tipo de declaraciones no solo reflejaban su frustración personal, sino que también abrieron una puerta para cuestionar el sistema de premiación en general. ¿Deberían las ceremonias de premios enfocarse más en la calidad del trabajo y no tanto en la popularidad o las relaciones públicas de los involucrados?
Lo interesante de este caso es que la situación no se limitó solo a las reacciones de los fans. A medida que la polémica se extendió, varios miembros de la industria del entretenimiento también se unieron a la discusión. Muchos actores, directores y guionistas mostraron su apoyo a Atayu Ulusoy, expresando que lo sucedido no solo era una injusticia hacia él, sino una representación de los problemas que afectan a toda la industria del entretenimiento. Un director famoso expresó su desaprobación de la decisión, diciendo: "Es realmente triste ver cómo un actor tan talentoso como Atayu es ignorado en un evento de este tipo". Esta no es solo una reacción individual, es un sentimiento compartido por muchos de nosotros en la industria. Este tipo de apoyo fue significativo, ya que demostró que lo sucedido no solo había afectado a los fans, sino que también había tocado el corazón de muchos que trabajan en el ámbito artístico. El debate no terminó ahí. Con este incidente, se avivaron viejas discusiones sobre la falta de transparencia en los procesos de premiación. Las preguntas comenzaron a surgir sobre cómo se toman realmente las decisiones en estos eventos. ¿Se tiene en cuenta únicamente la calidad del trabajo o factores externos como la fama, la popularidad y las redes sociales juegan un papel más importante? Algunos seguidores incluso sugirieron que debería haber más transparencia en el proceso de selección de los ganadores, para que la gente tuviera más confianza en que se otorgan los premios a quienes verdaderamente lo merecen. Además, se discutió la competencia interna que las ceremonias de premiación generan. En lugar de fomentar la colaboración y la solidaridad entre los artistas, algunos sostienen que estos eventos solo alimentan la rivalidad y la competencia, creando un ambiente de tensiones innecesarias. Las premiaciones, en muchos casos, se convierten en una batalla donde no siempre se valora el verdadero mérito de los trabajos, sino los intereses detrás de cada decisión. Este es un tema recurrente en la industria, y muchos artistas han expresado su descontento en privado, aunque rara vez lo hacen públicamente. Sin embargo, la postura firme de Atayu Ulusoy ha abierto una brecha para que otros artistas se animen a hablar sobre estos problemas. Lo que está claro es que, a partir de este momento, Atayu Ulusoy será recordado no solo por su impresionante talento y dedicación como actor, sino también por su valentía al expresar públicamente su descontento. Su actitud fue vista por muchos como una señal de carácter y principios. Sin lugar a dudas, esto ha cambiado la forma en que muchos ven las ceremonias de premiación en la industria del entretenimiento turca. Ahora, nos gustaría saber qué piensan ustedes, nuestros queridos espectadores. ¿Creen que Atayu Ulusoy reaccionó de la manera correcta? ¿Están de acuerdo con su postura de que el arte no debe medirse solo por premios? Los invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. Nos encantaría conocer sus pensamientos sobre este tema. Y así llegamos al final de nuestro video. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video, compartirlo con sus amigos y activar las notificaciones para estar siempre al tanto de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente video.